Ya nos habíamos acercado en este canal al complejo ejercicio de adaptación cinematográfica partiendo de textos literarios hace unos cuantos años, cuando estudiamos artículos específicos de qué es el cine de André Bazin, tales como El diario de un cura rural y la estilística de Robert Bresson, o A favor de un cine impuro, y sobre todo Monsieur Ripoll con o sin su némesis, los cuales les recomiendo ver si aún no lo han hecho. Recordemos que en ¿Qué es el cine? André Bazin dedica un número considerable de artículos para tratar de mover a los lectores a pensar el cine y las posibles definiciones de lo específico cinematográfico, si tal cosa en verdad existe, a través de la relación del cine con las otras artes, pintura, fotografía, literatura y teatro. Teniendo aquel espíritu y aquellas referencias en mente, vamos a recordar que igualmente ya dedicamos los anteriores videos a 3 largometrajes fundamentales de Armando Robles Godoy: En la selva no hay estrellas, La muralla verde y Espejismo. Los 2 primeros se basaron en cuentos que escribió con su puño y letra para concursos de literatura. Hoy vamos a apoyarnos en la compilación de cuentos literarios La muralla verde y otras historias de la editorial Alfaguara. En este episodio nos acercaremos a 3 momentos concretos, tanto del cuento como de la película En la selva no hay estrellas, primer cuento del libro. Al llevar este relato a la pantalla grande, ¿qué conservó? ¿Qué modificó? ¿Y por qué? Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores, comencemos. En el episodio que dedicamos ya a En la selva no hay estrellas, mencionamos el argumento a grandes rasgos y el carácter metamórfico del personaje principal, quien en su presente se encuentra perdido en la selva, pero a través de los flashbacks que estructuran el filme, vemos cómo llegó hasta esa situación y también episodios pertenecientes al pasado de su vida, ligados con alguna dificultad específica de las que atraviesa en su situación presente. Si en este punto no han visto ni la película ni el video que hicimos sobre ella, les recomendaría que los visualizaran para poder dialogar mejor con este video. Los enlaces se encuentran en la descripción del mismo. Si recuerdan bien, en aquella entrega dedicada a En la selva no hay estrellas, yo preguntaba, ¿acaso desde el papel ya el cuento En la selva no hay estrellas dictaba o dicta la forma y los recursos cinematográficos? Y bueno, ¿a qué me refería con recursos y procedimientos cinematográficos? Como ya lo vimos, principalmente me refería al montaje en función de los flashbacks que ya preexisten escritos en palabras desde la obra literaria y que están en función de los diversos niveles narrativos y tiempos distintos en los que acontece el relato. Pero también hay otras prioridades que llamaremos de intención de la obra. Pregunto, ¿podríamos llamarles también prioridades del espíritu de la obra? ¿Qué es realmente lo no negociable? Es decir, lo que tiene que prevalecer tanto en el texto literario como en la película. ¿Cuál es el espíritu de la obra y que debe ser protegido, no importa cuál o cuáles sean los medios o las versiones escogidas? Propongo que si ustedes en este momento ya han visto la película o han leído el cuento, o las 2 cosas, piensen qué puede constituir ese espíritu o esencia fundamental de la obra. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y cómo el autor, sintetizando su visión personal del mundo, impregna la obra de dicho espíritu. ¿Cómo hace que ese espíritu sea visible? ¿A través de qué? Pero también hay preguntas más sencillas. ¿Qué lugar escoge para filmar una conversación de pareja? ¿Cómo se representa una mochila pesada? ¿Cómo representa la sed personal? ¿Cómo representa la sed colectiva? ¿La carencia de agua? Ya sea como un derecho o ya sea como un servicio o ya sea como algo más elevado. Entonces, tanto lo inmaterial como lo material se encuentran en discusión, tal como lo veíamos, por ejemplo, en el largometraje Espejismo, con la dicotomía entre los niños Juan, José y Hernán. Que la sesión del día de hoy sea una magnífica ocasión y excusa para hablar sobre las formas, las maneras, los modos, ojalá siempre diversos y siempre múltiples, en que se puede representar una situación. Lugar, tiempo, sujetos y objetos inanimados
o animados, que ustedes puedan intercambiar En la selva no hay estrellas por cualquier otro ejemplo de adaptación de cuento literario o novela a la pantalla grande y repliquen este sencillo ejercicio de análisis, y que sea este video una excusa para hablar de manera implícita de adaptación, puesta en escena e incluso dirección cinematográfica en términos muy sencillos. Dice el cuento, abre comillas, avanzaba muy lentamente macheteando la maleza, arrastrándose bajo enmarañamientos espinosos, saltando con dificultad sobre grandes troncos podridos. Todo eso constituía nada más que una dificultad física, penosa de vencer, pero dominada de antemano. En cambio, la pérdida de la brújula le había devuelto a la selva su máscara inmutable de por aquí no y por aquí tampoco. La mochila pesaba mucho. 2 horas de camino y pesaba el doble. 2 horas más y otra vez el doble. Desde que partió del caserío no terminaba este absurdo aumento del peso y se preguntaba si lo resistiría o si de pronto caería aplastado. Pero el peso no lo aplastaba. Al contrario, lo empujaba y le aseguraba una reserva de energía para el momento en que la suya comenzara a esfumarse. Por ahora le bastaba con la fuerza puramente biológica de sus piernas. Llevaba sobre las espaldas, entre otras cosas más importantes por el momento, 30 kilos de oro en polvo. Cierra comillas. ¿Cómo mostrar con imágenes a este hombre en medio de la selva, condicionado a ese saltar con dificultad, esa limitación del movimiento, limitación temporal? Camina, esqueleto, camina. La vida comienza mañana. Comienza. Y sobre todo, la limitación de orientación debido a la pérdida de la brújula. Tenemos infinitas posibilidades para que un personaje nos comunique o nos haga entender que su mochila está demasiado pesada. Desde las palabras exclamando algo directo o indirecto relacionado con el peso y el cansancio, hasta su lenguaje corporal, mostrando la resistencia ofrecida al peso o el desgaste gradual con el paso del tiempo. ¿Cómo mostrar aquella fuerza puramente biológica de sus piernas, según el texto? ¿Cómo mostrar que lleva 30 kilos de oro en polvo? ¿Cómo camina cuando tiene fuerza? ¿Cómo camina después cuando está cansado? Se entenderá que su cansancio es debido al peso de la maleta. ¿Se verá creíble? ¿Se verá ridículo? ¿Estamos frente a una situación que solamente puede ser referida en palabras? ¿O qué pesada está esta mochila con 30 kilos de oro?
Ahora ustedes serán los directores. ¿Cómo representarían ustedes el peso de la mochila sin usar palabras? Mis amigos actores y actrices perdonarán por estos ejemplos tan sencillos, pero estoy seguro que ustedes varias veces se habrán planteado cómo solucionar problemas similares desde la construcción de sus personajes. En ese caso, ¿cómo negocian las posibles soluciones? ¿Quiénes actúan? ¿Con quiénes dirigen? ¿Cuál es la propuesta que beneficiará más al relato, al tono del relato, a la duración, al despliegue de luces, cámara y sonido e incluso a la producción? ¿Qué propuesta beneficiará más a la película como posible y eventual obra de arte? Continuemos con el mismo reto de la representación del peso, adicionando intensidad dramática en una situación concreta de peligro. Dice el cuento, abre comillas, la larga inactividad a que lo había sometido el viaje acumuló su impaciencia y sintió un hormigueo de moverse en todo el cuerpo. Comenzó los preparativos para desembarcar. Desató la mochila, se la aseguró en la espalda y tomó la caña para impulsar la balsa hacia la orilla. Pero el río era demasiado hondo para tanganear y cambió la caña por el remo. En ese momento, una esquina de la balsa tropezó con un tronco semihundido, y el hombre perdió el equilibrio y cayó en el agua. Se hundió de cabeza. La balsa se alejó lentamente. El hombre no perdió la calma. Cuando tropezó con el fondo, se encogió, apoyó los pies y se impulsó hacia arriba. Logró sacar la cabeza, pero volvió a hundirse. Entonces trató de sacarse la mochila para que el maldito polvo saliera y él pudiera flotar. Y en ese momento sintió un estallido prolongado y luminoso. El sol se reflejaba en el agua y le golpeaba los ojos. Sentía que estaba flotando en una corriente de luz y no había nada fuera de esa luz. La puerta vieja se lo seguía llevando hacia donde iban todos, lejos de la quebrada, sin ningún recuerdo que le hiciera apartar la vista del reflejo del sol. El miedo quedaba atrás para siempre. Ahora sí sabía que nada ni nadie podría detenerlo ni obligarlo a volver. El cadáver quedó inmóvil en el fondo, sujeto por la mochila y por una rama sumergida que impedía que lo arrastrara la corriente. Así estuvo mucho tiempo. Mientras tanto, poco a poco, el oro iba saliendo de la mochila. Fue un proceso muy lento, pero ininterrumpido. Al final, el cuerpo quedó liberado del peso. Se deslizó sobre la rama y siguió río abajo. La mochila ya estaba casi vacía. Los restos de oro que aún quedaban siguieron saliendo hasta que por último no quedó nada. El cadáver salió a flote y en un recodo el agua, que formaba un pequeño remolino cerca de la orilla, lo dejó boca arriba sobre la arena. Era de noche. Los ojos abiertos del hombre estaban fijos en las estrellas. Cierra comillas. ¿Cómo representar la impaciencia acumulada, el hormigueo, la profundidad del río, el tronco semi-hundido en el río? ¿Cómo representar el estallido prolongado y luminoso que sintió? Ya en varias ocasiones, tanto el libro como la película alternan el tiempo presente con los recuerdos de este hombre y especialmente alternan las escenas de búsqueda del riachuelo en la selva con las escenas de su niñez en la barriada de Lima, tratando de conseguir agua con el balde, caminando largas distancias con ella, o deleitándose en aquel pequeño río canalizado aún siendo niño, flotando sobre el agua, o viendo el gran chorro en la cascada, también allá en su niñez.
Y luego en el presente, en el que lucha por no dejarse hundir, vemos el esfuerzo descrito ya en el cuento, y luego tenemos una transición más a su yo de la infancia, flotando a salvo. Y finalmente regresamos al río de la selva, en el cual unas ondas y sonidos nos hacen asumir que el hombre ya no va a salir a la superficie, ni a quedar sobre la arena, ni como adulto ni como niño, y menos mirando las estrellas. El filme termina con el hundimiento, y algunos se preguntarán si siguiendo al cuento se pudo haber mostrado el detalle del oro en polvo saliendo de la mochila, o el cadáver bajo el agua y luego volviendo a la superficie a medida que el oro escapa. También se habrían preguntado si hubieran quizás oportunidades para describir o incluso explicar lo que aconteció con el cadáver. Pero en cambio, Robles Godoy decide terminar el filme sin detenerse en el detalle del oro, decidiendo no señalar aquella quizás fácil, quizás esperada ironía. ¿Quiere decir esto que en general para esta adaptación Robles Godoy escoge decir menos y mostrar más? ¿Qué opinan ustedes? En los 3 largometrajes de Robles Godoy que hemos estudiado hasta el momento, vemos cómo la estrategia de discontinuidad espaciotemporal a través de los flashbacks y flash forwards ha sido sistemáticamente usada, permitiéndonos atestiguar episodios de otros tiempos que funcionan como microhistorias y desde luego dándonos también la oportunidad de conocer mucho más sobre los personajes, sus antecedentes, motivaciones, cargas emocionales y bases de comportamiento. Estos recursos ya venían o ya vienen de sus cuentos literarios. En la selva no hay estrellas nos muestra cómo hay cambios de tiempo y espacio incluso en un mismo pequeño párrafo. Un ejemplo sería, abre comillas, avanzaba con cuidado porque no sabía nadar y tenía miedo de hundirse en un hoyo, pero poco a poco se animó a agacharse y por último se sentó en el fondo con el agua al cuello. Nunca había estado hundido en el agua. Esta siempre había sido escasa y preciosa, como si el mundo se estuviera secando y a cada familia solo le correspondieran 2 baldes al día. Y esta abundancia entonces, ¿de quién era? ¿Cómo es que había tanta agua y a él solo le tocaba una pequeña parte de un balde sucio? Cierra comillas. Entonces, evidentemente, el hombre primero está en el pequeño arroyo, en la selva, y en la siguiente frase se encuentra en su niñez, mientras el narrador omnisciente, en tercera persona, da cuenta de la cantidad de agua que le correspondía a cada familia por día y de ahí la parte de agua que le correspondía a él en un balde sucio.
De igual manera acontece en el cuento La muralla verde. Si tuvieron la oportunidad de leerlo, notarán que los episodios de la selva de Tingo María son alternados con los episodios en Lima, y cuando la acción acontece solamente en la selva, también oscilamos entre pasado, presente y futuro, así del mismo modo en transiciones que apenas notamos a medida que leemos. A mi modo de ver, el clímax de este procedimiento fue conseguido en la película Espejismo, cuando se alternan varios tiempos dentro de una misma secuencia a través de falsos planos contraplanos de quien mira hacia afuera de cuadro en el presente y quien corresponde en el siguiente plano la mirada, conectando la mirada anterior en la dirección apropiada con la distancia apropiada, pero haciéndolo desde el pasado o desde el futuro. Incluso si ustedes vieron el cortometraje El cementerio de los elefantes de 1973, un año después de Espejismo, verán cómo Armando Robles Godoy fue más lejos y, para no repetir el mismo procedimiento, conectó al mismo personaje en sus versiones de presente y pasado en un mismo plano y sin cortar. Ahora vamos con un último ejemplo. Se trata del flashback o reminiscencia de aquella mujer con la que el hombre vivió uno de los episodios pasados de su vida. Dice el libro, abre comillas, a las 6 se detuvo y amarró su hamaca con el poncho encima. Era esencial que mantuviera una línea de conducta normal para que la selva no se diera cuenta de que estaba perdido. No hizo caso del hambre y solo se comió un plátano, el último. Se echó en la hamaca y se quedó dormido instantáneamente. Esa noche volvió la mujer, le pidió perdón y se metió en la cama. Hicieron el amor con el resultado de siempre y se quedaron estrechamente abrazados. Y así, muy juntos, él habló y habló tratando de convencerla de que lo que le pedía no tenía nada de malo, que el ricachón era un buen hombre, convenientemente cojudo, y que su plan era perfecto y que el toque de gracia era que el cojudo quería casarse con ella y ella debía hacerlo por él, nada más que por él, por ellos, y después de casados las cosas se desarrollarían como estaba previsto hasta echarle las manos a una buena fortuna del cojudo, ahora convertido en marido, después el divorcio y quedaban libres y ricos. Pero ella lloró como nunca la había visto llorar, con una desolación más definitiva que la tristeza, y se quedó fría y sin fuerzas, y cuando él insistió e insistió, ella le dijo que estaba encinta de 3 meses. Entonces él le explicó que abortar a los 3 meses era la cosa más fácil del mundo, y en ese momento a ella se le quebró algo por dentro y se fue, y la encontraron 2 días después muerta al pie del acantilado de Magdalena del Mar. Cierra comillas. En la película, la transición entre la selva y el pasado con aquella mujer es a través de la luz del fuego y la luz de tungsteno del estudio. Sube un poco más, más. Ahí. Cuidado. ¿Listos? Una sonrisa. Suave. Eso es. Ahora, vengan todas las luces. Bien. Cámbiate prisa, por favor. Ayúdame. Me dijiste que terminabas ahora. Tengo que ganarme la vida. Desde hace 2 días te vengo diciendo que tenemos que estar en el aeropuerto hoy en la tarde. Estaremos, no te preocupes. Luego nuevamente otra luz del estudio se va a encender y en el siguiente plano tendremos al sol entre los árboles del fondo. Luces. Como una nueva fuente de luz para hilar y dar continuidad entre los dos planos. Por supuesto, dirán algunos, Robles Godoy no tenía por qué hacer este tipo de transición de un elemento a otro similar en algún sentido, pero al hacerlo nos evidencia una conciencia plena acerca de la continuidad y de la asociación en general. Ha cambiado el agua por las fuentes de luz,
ha encontrado un equivalente en su proceso de adaptación o traducción entre medios, entre artes. Por otro lado, la idea expresada por un narrador omnisciente en tercera persona en el texto que leímos ahora se comunicará a través del diálogo entre ellos y ya no sobre la hamaca de la selva, donde ella como especie de fantasma o reminiscencia lo visita, sino ahora a bordo de un auto convertible a gran velocidad, añadiendo dinamismo y movimiento al transportarse hasta el aeropuerto. También para ti. Pero no me gusta ese hombre. No te he pedido que te guste. No quiero seguir adelante con eso. No puedo, además. Ya te he dicho que vamos a recibir al tipo esta tarde. No es momento de volverse atrás. No puedo. No has dejado esa cantaleta desde que empezamos a planear todo esto. Yo no he planeado nada. La idea ha sido tuya. ¿Vas a hacer lo que te pido? ¿No tienes otro medio de ganarte la vida? No digas idioteces. Se ganan la vida los imbéciles que están abajo. Arriba viven. Arriba se dicta la ley y abajo se obedece. Hace años que estoy buscando un golpe como este que me abra la puerta de arriba de un solo porrazo. No te importa cómo. A nadie le importa cómo. Lo que quieres hacer es una estafa. Si fracasamos será una estafa. Si tenemos éxito será un buen negocio. ¿Y yo no cuento para nada? Tú quieres usar el amor para conseguir cosas. Es el único significado de todo. No, yo te quiero a ti y eso es todo. Entonces harás lo que te pido. No puedes obligarme a hacer eso. Yo no te quiero obligar a nada, pero vamos a analizar las cosas. Ni siquiera es necesario que te metas en la cama con el tipo. Al contrario, tenlo así. Ya está medio idiotizado. Sujétalo por la nariz y no lo sueltes. Total, ese es el juego de todas ustedes. No puedo hacerlo. Espera, déjame acabar y después habla tú. Míralo como algo normal. Pero a través del montaje pasan o pasa más bien ella por más sesiones de fotografía en otros lugares físicos o retóricos, incluidos el parque con el monumento a César Vallejo y las dunas del desierto. Y ya juntos, regresando a la conversación, llegan a aquel lugar físico retórico que finalmente será la barriada. Y allí también hay una reminiscencia a otro pasado, al pasado de él y de su infancia. Y en sus propias palabras, pues es su propia síntesis histórica, será su estudio y aproximación materialista de sí mismo. ¿Por qué no voy a hacer lo que hacen las demás sociedades si lo que defiendo es exactamente lo mismo? Además, no voy a matar a nadie. No puedo ayudarte porque estoy encinta. Yo nací en un lugar como ese, lo cual no es trágico ni típico. Lo único que significó es que tuve que digerir deprisa y con vergüenza mi famosa ración de ensueños infantiles, porque lo único real era la fuerza de los grandes. Por eso yo no comprendo ni siento las cosas de las que tú hablas. Para mí nada de eso significa nada. El único significado que tiene para mí ese palabrerío tuyo es que ya no puedo llevar adelante mi plan. No puedes llamarlo palabrerío. Vamos a tener un hijo. Las mujeres son las que tienen los hijos. No me mezcles en eso. Es tuyo. ¿Desde cuándo estás encinta? Debo tener 2 meses. Y me imagino que te negarás a eliminarlo. Prefiero morir. Aún si te aseguro que después podrás tener todos los hijos que quieres. No. Todo el tiempo que viví en esa maldita barriada, no tenía otra idea que salir de ahí como fuera. Y yo no quiero volver a bajar cerca de ese nivel por todos los valores morales del mundo. Tienes que ayudarme. Así no. Bien, puedes irte al infierno. No me hables así. Ni así ni de ningún otro modo. Ya no te necesito. Malograste todo con el melodrama del hijo. ¡No te acerques! Por ahí cerca puedes tomar un ómnibus, que es donde estás condenada a viajar desde ahora. Y sobre aquella frase de 15 palabras que en el cuento dice, abre comillas, y la encontraron 2 días después muerta al pie del acantilado de Magdalena del Mar, cierra comillas. Armando Robles Godoy la transforma en 14 planos que dan cuenta de ella yaciendo sobre las piedras con el mismo vestido que tuvo cuando se vio con él por última vez.
el acantilado, la gente del común mirando, la policía rodeando el cuerpo, las olas pegando contra las piedras y adicionalmente la presencia de él y sus expresiones faciales y corporales que quedan a la interpretación del espectador, con todos los cambios de distancia entre quienes observan y el hecho que es observado. Toda una atmósfera que por elección en el cuento no había sido descrita, sino dejada a la imaginación y que ahora el cine nos muestra, preservando en el tiempo rostros, cuerpos y a través del mar impactando contra las piedras, una vez más la fuerza de la naturaleza, una vez más presente en la obra fílmica de Robles Godoy, fuerza y fuerzas de las que ya habíamos hablado en nuestros 3 episodios anteriores. ¿De cuántos planos habrían requerido ustedes para dar cuenta de la misma situación? ¿Qué duración habrían requerido para cada plano? ¿Cómo habrían manejado las distancias y el espacio entre elementos de plano a plano? ¿Qué habrían dejado a la imaginación? O por el contrario, ¿qué faltó por mostrar según ustedes? Gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias por su tiempo y por la duración de su reflexión. No olviden suscribirse para más sorpresas que vendrán en este canal. Por favor, compartan este video en la línea de tiempo de todas sus redes sociales y en los estados de todas sus aplicaciones de mensajería y microblogging. Y también en sus conversaciones presenciales. Nos veremos próximamente. ¡Feliz semana!